distosia. Distosia es lo opuesto a eutosia. Cuando recuerdan ustedes que estaban en quinto y atendíamos partos, cuando hacíamos la nota de parto, decíamos se procede a atender parto eutósico. Entonces, ahora vamos a hablar de distosia. Distosia es lo opuesto a eutosia. Distosia viene del vocablo griego distokia. Distokia, que viene del prefijo dis, que significa dificultad, así como en la palabra disnea, disfonía, disfagia, y el prefijo toquia viene de tocos, que significa parto, así como en las palabras tocólisis, tocoquirúrgico, tococirugía, cardiotocografía, toco, siempre va ahí el sufijo toco es parto. Entonces, de manera literal, distosia significa trabajo de parto difícil. Existen varias anomalías que interfieren con el avance ordenado del trabajo de parto. Por lo general, a esto se les llama distosia, que se caracterizan por un trabajo anormalmente lento, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora entonces vamos a compartir la presentación. Ok. Aquí. Espérenme. Entonces, distosia, trabajo de parto difícil. Trabajo de parto difícil. Tenemos algunos sinónimos como progresión anormal del trabajo de parto. Ay, espérenme. Vaya, hombre. ¿Hoy sí están viendo? ¿Están viendo? No. Espérenme. Pues. No, Espérenme, pues. Compartir pantalla, usar la transmisión. ¿Ahora sí? Sí, hoy sí. Ok. Entonces decíamos trabajo de parto difícil con sinónimos de trabajo de parto anómalo, anormal o disfuncional. Cualquiera de estas podemos utilizar para referirnos a una distosia. Distosia no solo es distosia de hombros, como algunos he podido percibir que piensan que es. Distosia no solo es distosia de hombro. La distosia se origina de 4 alteraciones que pueden ser aisladas o combinadas. En primer lugar, tenemos las alteraciones de las fuerzas expulsivas. Estas se refieren a las contracciones uterinas durante el primer periodo del trabajo de parto y a las fuerzas expulsivas en el momento de la expulsión, o sea, del segundo periodo. Se refiere específicamente también a los pujos, al pujo materno. Esa es una de las alteraciones. Las otras son alteraciones provenientes del feto, o sea, anomalías fetales, que pueden ser anomalías de presentación de la posición de la cabeza dentro de la pelvis, o también pueden ser anomalías en el desarrollo o en la anatomía del feto. Tenemos la de la pelvis ósea materna, los diferentes tipos anómalos de pelvis, específicamente la pelvis ósea. Y tenemos los tejidos blandos del aparato reproductor, que también pueden alterarnos al momento del descenso. Entonces, repitiendo, de las fuerzas expulsivas, que podemos tener contracciones uterinas que son de intensidad insuficiente
o inapropiadamente coordinadas para lograr una dilatación y borramiento. Y entonces vamos a tener una disfunción o una distocia de contractilidad, una disfunción uterina, una distocia de contractilidad. Y tenemos el esfuerzo inadecuado de los músculos voluntarios durante el segundo periodo, o sea, durante el expulsivo, durante la expulsión, las fuerzas del pujo. En las anomalías fetales tenemos anomalías de la presentación, de la variedad de la posición, de la anatomía o el desarrollo del feto. Les voy a mostrar algunas imágenes como ejemplo de algunas anomalías del desarrollo o de la anatomía del feto, que también nos va a producir distocias fetales. Distocias fetales, por ejemplo, aquí tenemos este fetito con esta masa en pared anterior de abdomen, esta masa que es un onfalocele, que tiene membrana que lo recubre. En estos casos, si nosotros no nos damos cuenta antes del parto, a veces nos podemos confiar porque y a la hora del parto vemos que se obstruye y que no nace, y más bien al momento del parto esto es peligroso para el bebé porque se pueden lesionar todas estas estructuras, al igual que en este caso, que aquí es una gastrosquisis, también son distocias fetales. Esto es mejor detectarlo idealmente antes del parto, porque de esa forma se programa una cesárea, tanto para evitar la distocia del parto como para evitar lesionar estas estructuras. Vean esta cabeza grande con un feto con macrocráneo, la mayoría de las veces secundaria a hidrocefalia. También es otra anomalía fetal que me va a producir una distocia fetal, este feto con este abdomen voluminoso que muchas veces puede ser secundario a una citis o a una visceromegalia también, ¿verdad? En el feto también. A veces también cuando están muy pequeños pueden ser también secundarios a una megavejiga, a una vejiga grande. También tenemos estas masas en pared posterior, en columna, que son mielomeningoceles también. A veces son muy grandes y también me pueden obstruir el trabajo de parto, aparte de que el pronóstico se empeora cuando se lesionan estas áreas, ¿verdad? Lo ideal es, en la medida que se pueda, sacar estos bebés con estas lesiones intactas, ¿verdad? Para mejorar el pronóstico. Tenemos la de la pelvis ósea materna, que tenemos aquí los diferentes tipos anómalos, como el antropoide, el androide y el platipeloide, ¿verdad? Y de los tejidos blandos del aparato reproductor, o sea, las distocias de partes blandas o distocias de tejidos blandos, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos también, que esto va a constituir un obstáculo para el descenso. Aquí tenemos esta masa en cervix, que es un mioma. Vean que esta masa tiene el mismo tamaño que la cabeza del feto, ¿ven? Entonces esta masa va a competir con la salida de este feto. Aquí no va a salir, ¿ven? No hay espacio. Este mioma me va a hacer una distocia de tejidos blandos, distocia de partes blandas. Tenemos este gran edema vulvar. De aquí difícilmente va a salir un fetito por aquí. Miren cómo está esto edematizado. Estos edemas los podemos ver en urgencias cuando las pacientes llegan con trabajos de parto prolongados, principalmente pacientes que vienen de áreas rurales, que han estado con partera, que ya llevan 2 o 3 días en trabajo de parto. Usualmente así van llegando. Entonces, aquí va a ser bien difícil, hay que hacer una cesárea, ¿verdad? Porque aparte si pasa por aquí, va a pasar lesionando todas estas estructuras. También, algunas veces usted puede ver estos tipos de edema en pacientes que tienen trastornos hipertensivos del embarazo. Como ellas suelen edematizarse, pues recuerden que pueden desarrollar edema en miembros inferiores, pero también este edema se puede presentar a nivel de la vulva, para que así ustedes no se vayan a asustar en el momento que encuentren una paciente así. También tenemos estas masas verrucosas en vulva, que son condilomas o papilomas, ¿verdad? Que también me pueden obstruir el trabajo de parto. Algunas veces en algunas instituciones de la cesárea va a depender si estas lesiones obstruyen el canal del parto, porque si no las obstruyen y no son en abundante cantidad, entonces a algunos les dan parto. Esta es otra, vean estas grandes masas verrucosas. Entonces
esto también me va a hacer una distocia de partes blandas. Esta masa también que es secundaria a una vena varicosa, ¿verdad? Es una varice grande que está justo cerquita del introito y al momento del parto se corre el riesgo de que se pueda lesionar esta varice y se pueda romper, ¿verdad? Entonces también es otra distocia de partes blandas. Entonces ya desde el punto de vista mecánico, la vamos a clasificar en 3 solo como para recordatorio. La primera, las 3 P. La primera P es la P de la potencia, que se refiere a la fuerza de las contracciones uterinas y al esfuerzo expulsivo materno. La P de producto, que se refiere a las anomalías fetales, ya sea de la presentación, de la posición de la cabeza dentro de la pelvis o del desarrollo, de la anatomía del feto. Y la otra P de pelvis, que se refiere ya tanto a la pelvis ósea como a tejidos blandos, al conducto. El conducto en total, incluyendo tejido blando y pelvis ósea. Las 3 P, potencia, producto y pelvis. Estos son algunos hallazgos clínicos comunes en mujeres con trabajo de parto ineficaz. Tenemos aquí la dilatación cervical o el descenso fetal inadecuado, ya sea la dilatación, alteración en la dilatación o el descenso, que me puede producir un trabajo de parto prolongado o con progreso lento, un trabajo de parto detenido o sin progreso, y el esfuerzo de expulsión inadecuado, o sea, un pujo o empuje ineficaz. Tenemos la desproporción fetopélvica, que puede ser por un tamaño fetal excesivo, un feto macrosómico o un feto voluminoso, un feto que quizá tenga algún hidrops o que tengan algunas masas voluminosas, ¿verdad? La capacidad pélvica inadecuada, aquí sí, una desproporción cefalopélvica, una mala presentación o posición del feto y la anatomía fetal anómala. También se incluye la ruptura de membranas sin labor de parto, o sea, ruptura prematura de membranas, ¿verdad? Recuerden que ruptura prematura de membranas no es la ruptura que se presenta antes del término, sino antes del inicio del trabajo de parto, ¿verdad? Existen algunas expresiones que se usan de uso común en la actualidad. Está la desproporción cefalopélvica y la falta de progreso. De estas, la desproporción cefalopélvica, este término se comenzó a utilizar desde antes del siglo XX para describir un desequilibrio entre el tamaño de la cabeza del feto y la pelvis materna. Pero en aquellos casos, este desequilibrio se debía a pacientes que tenían raquitismo. En la actualidad, este diagnóstico es poco convincente y la mayoría de las veces se refiere a una mala posición de la cabeza fetal dentro de la pelvis, o sea, un asinclitismo. O sea, nosotros no detectamos en ese momento que el feto está asinclítico y marcamos a la paciente diciendo, ay, es una desproporción cefalopélvica, y realmente es un asinclitismo, o que pueden ser contracciones uterinas ineficaces. Decíamos que en la actualidad este diagnóstico es poco convincente porque se ha visto que el 66% de las pacientes que les hicieron cesárea por esta indicación, al final tienen partos vaginales con hijos con peso más grande incluso que cuando les hicieron la cesárea. Y el otro término está la falta de progreso para describir un trabajo de parto ineficaz, que también no es más que la falta de dilatación cervical progresiva o falta en el descenso del feto. Entonces, Williams menciona que ante la ausencia de un método certero para determinar el tipo de pelvis, se recomienda la prueba del trabajo de parto. Aquí tenemos estas imágenes del proceso mecánico del trabajo de parto, cuando ya llega el término del embarazo y cuando termina el primer periodo del trabajo de parto. Aquí nos muestran los obstáculos a los que se tiene que enfrentar el feto cuando va a comenzar el trabajo de parto. Aquí en esta imagen vemos, es cuando ya termina el término del embarazo. Aquí el feto se va a encontrar un cérvix grueso, sin dilatación, largo, todavía el segmento no está formado,
el fondo del útero está delgado y supuestamente menos potente. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos o cuáles son los factores que van a intervenir en el primer periodo del trabajo de parto? En primer lugar, tenemos las contracciones uterinas, la resistencia del cérvix y la presión anterógrada ejercida por la cabeza del feto. Ya al final del primer periodo, cuando ya la paciente vemos aquí que ya tiene dilatación completa, el cérvix está completamente dilatado, ya se formó el segmento y ya el músculo del fondo del útero ya está bien grueso, porque ya está activo. Entonces, aquí en este momento es cuando se hace más evidente, se hace más visible la proporción entre el tamaño de la cabeza del feto y el tamaño de la pelvis. Aquí es donde se hacen más evidentes estos problemas de desproporción cefalopélvica. Entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en este periodo? En el segundo periodo, ¿cuáles son? La disfunción del músculo uterino o una distocia de contractilidad y la alteración en la proporción cefalopélvica. Hablando de la disfunción uterina, a partir de los años 60 han habido avances importantes en cuanto al tratamiento de la disfunción uterina. En primer lugar, fue haber entendido que la prolongación del trabajo de parto contribuye a la morbimortalidad materna y perinatal, o sea que se aumenta la morbilidad y algunas veces la mortalidad. También fue entender que se puede utilizar oxitocina en ciertos tipos de disfunción uterina y que se recomienda la cesárea en lugar de un forceps cuando el uso de oxitocina está contraindicado, ¿verdad? Cuando el uso de la oxitocina o cuando todavía, para no aplicar un forceps medio, entonces mejor se recomienda realizar una cesárea. Si ustedes recuerdan, las contracciones tienen un triple gradiente descendente, que es un gradiente de actividad miometrial, donde los estímulos de las contracciones comienzan en cada cuerno del útero y estas se unen en el fondo y de ahí es cuando más se intensifica la contracción y estos mismos estímulos descienden en dirección al cérvix para producir la dilatación cervical, el borramiento, y entonces esto es lo que se llama el triple gradiente descendente. La intensidad, la propagación y también el descenso, ¿verdad? El descenso de las contracciones. Entonces, por eso la intensidad y la duración máxima son en el fondo del útero y disminuyen en dirección al cérvix, ¿verdad? La propagación que es en dirección al cérvix. Las contracciones espontáneas normales ejercen presiones que se aproximan a 60 milímetros de mercurio y el límite mínimo de presión de la contracción requerido para dilatar el cérvix es de 15 milímetros de mercurio, según el grupo de Montevideo. Tenemos dos tipos de disfunción uterina. Tenemos la disfunción uterina hipotónica y la disfunción uterina hipertónica. En la disfunción uterina hipotónica, aquí no hay hipertonía basal y el gradiente es normal, o sea que son sincrónicas, llevan esa sincronía, ¿verdad? Así como les digo, desde los cuernos al fondo y luego descienden al cérvix. Eso es lo normal de la contracción, pero la presión durante la contracción es insuficiente. Y en la disfunción uterina hipertónica o incoordinada, aquí el tono basal es alto, tiene buen tono, pero el gradiente presenta distorsión o asincronía. O sea que en estos casos puede ocurrir un estímulo ectópico de las contracciones, que en lugar de ser en los cuernos puede ser en el tercio medio del útero. Y entonces de esa forma no me va a producir una buena contracción, ¿verdad? Y por eso es que vamos a tener esa disfunción uterina hipertónica. Si ustedes recuerdan, la prolongación de la fase latente ya es cuando tenía más de 20 horas una nulípara y más de 14 horas en una multípara, y obviamente la prolongación de la fase latente me va a producir un retraso
o interrupción en el trabajo de parto. Los trastornos de la fase activa, a partir ya, lo que nosotros manejamos a partir de los 4 centímetros, se clasifican en proceso más lento de normal o trastorno de prolongación y la interrupción completa del avance o trastorno por detención. O sea, se prolonga o se detiene en la fase activa. Entonces, la prolongación de la fase activa, la OMS la define como una dilatación menos de 1 centímetro por hora durante un mínimo de 4 horas. Menos de 1 centímetro durante un mínimo de 4 horas. Prolongación, que igual me va a producir retraso o interrupción del trabajo de parto. Aquí, en este cuadro, que está en su libro de texto, se describen las características del trabajo de parto anormal, sus criterios diagnósticos, el tratamiento preferido, y algunas veces el tratamiento excepcional. Aquí lo pueden leer ustedes, que está el trastorno por retraso, que aquí vamos a tener la prolongación de la fase latente y ahí están los valores, el trastorno por prolongación, que podemos tener prolongación de la dilatación en la fase activa o prolongación del descenso, cualquiera de las dos, de la dilatación o el descenso, en el trastorno por prolongación. Y en el trastorno por detención, podemos tener una fase de desaceleración prolongada o una detención secundaria de la dilatación y una detención del descenso o falla en el descenso. Entonces aquí está el tratamiento de cada una. En la detención, ahora en la detención de la fase activa es cuando no hay dilatación durante 2 horas o más. No hay dilatación durante 2 horas o más, es detectada en el 5% de las nulíparas. Y cuando las contracciones son inadecuadas, son definidas menos de 180 unidades Montevideo, cuando tienen menos de 180 unidades Montevideo, que son diagnosticadas en el 80% de mujeres con detención de la fase activa. Si ustedes recuerdan, las unidades Montevideo las vamos a sacar haciendo una sumatoria de todas las intensidades de cada contracción. Cada intensidad se mide restando la presión máxima de la mínima. La presión máxima o de la mínima, o podemos empezar a contar desde aquí hasta la presión máxima. Y luego hacemos esa sumatoria. Y por ejemplo, esta me da 242 milímetros de mercurio. 242 unidades Montevideo. Entonces, estas son buenas contracciones. Si vemos aquí, son 5 contracciones. A veces a ustedes cuando están monitorizando trabajos de parto y cuando van a escribir la dinámica uterina y escriben 5 en 10, entonces ya les dice el interno, no, borrarle eso, ponerle 3 en 10. Pero la paciente tiene 5, no es un delito, ¿verdad? No es un delito. Mire, aquí por ejemplo, son 5 contracciones. Entonces, si tenemos menos de 180 unidades en Montevideo, entonces son contracciones inadecuadas. Y ya mayor de 200, entonces ya podemos decir que estamos ante un trabajo de parto efectivo. ¿Cuáles son los criterios para decir que estamos en la detención de la fase activa? La fase latente debe haber concluido y el cervix tener una dilatación de 4 centímetros o más. Tenemos que tener contracciones uterinas de 200 unidades Montevideo o más en 10 minutos durante 2 horas o más sin cambios cervicales. Aunque algún grupo dice que incluso pueden ser 4 horas, o sea, durante 4 horas sin cambios cervicales. Mira, aquí podemos darnos cuenta que los norteamericanos son un poco conservadores, ¿verdad? Porque a veces nosotras aquí ya llevamos, pues, que atrasado va. Pero ellos dicen, si no tiene buenas contracciones en 2 horas y no hay cambios cervicales, entonces ahí sí podemos decir, ¿verdad? Pero les digo que otro grupo dicen que hasta 4 horas. Aquí hay algunas recomendaciones del Comité de Consenso de Atención Obstétrica, que fue en el 2016. Dice, la primera advierte contra la cesárea en la fase latente. O sea, no vamos a hacer cesáreas en la fase latente, no vamos a hacer, cesárea por DCP. No, o sea, no podemos decir, ¿verdad? No podemos hacer una cesárea en la fase latente. La segunda advierte contra la cesárea si el parto es progresivo, pero lento, o sea, un trastorno de prolongación.
Y la tercera aborda el umbral de dilatación cervical que sirve para anunciar el trabajo de parto activo. ¿Se acuerdan que nosotros utilizamos 40 y ellos dicen una dilatación, 4 centímetros, ellos dicen una dilatación cervical de 6 centímetros, de 6 y no 4. Entonces dice que antes de este umbral no se debe aplicar estándares para el progreso de la fase activa. Y la cesárea por detención de la fase activa debe reservarse para mujeres en dilatación de 6 centímetros o más con rotura de membranas que no progresan a pesar de 4 horas de actividad uterina adecuada o al menos 6 horas de administración de oxitocina con contracciones inadecuadas si no hay cambio cervical, ¿verdad? Entonces hay que seguir todas estas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, para los trastornos del descenso de la segunda etapa o del segundo periodo del expulsivo, dice que las nulíparas son 2 horas, y se extiende hasta 3 horas cuando se utiliza analgesia regional. Aquí cuando ya lleva, ¿cuánto lleva? 15 minutos, ya están asustados, ¿verdad? Y dice aquí, mire, 2 horas. Esto no aplica a nosotros las 3 horas porque aquí no usamos analgesia regional, ¿verdad? Y en las multíparas, 1 hora es el límite, extendido a 2 horas en multíparas con analgesia regional. 1 hora es el límite, ¿mire? Siempre y cuando el estado materno y fetal sea tranquilizador, ¿verdad? Porque no va a decir usted, espéreme, que vamos a esperar las 2 horas que dice Williams, ¿verdad? Que dice el comité de consenso. Pero usted está escuchando que este fetito está teniendo desaceleraciones, a repetición. O sea, usted no lo va a dejar ahí, o sea, no le va a hacer una cesárea por DCP, sino que le va a hacer una cesárea por una baja reserva, ¿verdad? O una paciente que tiene una presión 180, 110, entonces usted dice, no, dejémosla jugar otras 2 horas, ¿verdad? Tampoco, porque entonces la paciente le va a comenzar a convulsionar. Por eso hace la aclaración aquí, siempre y cuando el estado materno y fetal sea tranquilizador. Entonces dice las directrices del comité de consenso, dice, permitir que una nulípara puje durante al menos 3 horas y una multípara durante al menos 2 horas antes que se diagnostique detención del trabajo de parto en la segunda etapa. Vean, ¿verdad? Vean. Porque allá nosotros en labor y parto ya casi 15 minutos. Ay, no, apúrense. Que hay que, ¿verdad? Dice que puede pujar hasta 3 horas, dice, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las causas de disfunción uterina? Aquí tenemos una, que es la analgesia epidural, o sea, la analgesia de conducción, que es la analgesia que les aplican a las pacientes cuando ya están en la fase activa del trabajo de parto, pero en nuestro país no se utiliza, entonces no tenemos ese problema. Esta no va a producir prolongación del primer y segundo periodo y también del descenso fetal. Se menciona la coriomionitis, que me puede producir una actividad uterina anormal y producir una disfunción uterina o una distosia de contractilidad. La posición materna durante el parto, la ambulación o la deambulación durante el trabajo de parto no es lesiva y la movilidad puede dar una mayor comodidad. Ahora que está en boga el trabajo de parto o el parto humanizado, pues la paciente, mientras no haya roto las membranas, ella puede estar como ella se sienta bien, ¿verdad? Si quiere andar parada, si quiere andar caminando, mientras no se hayan roto las membranas, ¿verdad? Y ya cuando ya están llegando a la etapa final del primer periodo, llegando a los 10 centímetros de dilatación, ellas mismas van buscando una posición para poder comenzar a pujar, o sea, ya casi la posición de litotomía. Tenemos la ruptura prematura de membranas. Decíamos que la ruptura de membranas es la ruptura de las membranas corioamnióticas por lo menos 1 hora antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, independientemente si está de término o no. Antiguamente, lo que se utilizaba era que esperábamos a que se comenzaran las contracciones. Se llama el periodo de latencia de la ruptura de membrana. O sea, desde el momento en que se rompen las membranas hasta que comienza el trabajo de parto, ese es el periodo de latencia, que normalmente estaba en las primeras 24 horas, ¿verdad? Esperábamos ese periodo de latencia, que si no se desarrollaba el trabajo de parto, entonces comenzábamos la inducción. Pero a raíz de que
se aumentaron los casos de corionionitis y por ende los casos de sepsis neonatal. Entonces, actualmente, cuando se rompen las membranas, de una vez vamos a comenzar la inducción del trabajo de parto y lo que vamos a utilizar, ya sea oxitocina o prostaglandinas, va a depender de la puntuación del bicho, ¿verdad? Si ustedes ya recuerdan que si el bicho sale menos de 6 centímetros, entonces vamos a madurar el cervix. Si sale más de 6 centímetros, vamos a inducirla con oxitocina. Entonces, la ruptura prematura de membranas ocurre en el 8% de los embarazos a término. Y pues el tratamiento cuando esto ocurre es inducción del trabajo de parto. En el momento que ocurra, o sea, en el momento que la paciente llega al hospital, ahí de una vez usted inicia la inducción. Tenemos el trabajo de parto precipitado, o sea, lo contrario de lo que venimos hablando, del trabajo de parto prolongado. Esta es aquel que culmina con la expulsión del feto en menos de 3 horas. A veces nosotros decimos, ay, una menos, nos alegramos porque ya tenemos una menos, ya salió una menos, pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? El trabajo de parto demasiado rápido es resultado de una resistencia normalmente baja de las partes blandas. Esto ocurre más frecuentemente en pacientes multíparas o también en pacientes que tienen presencia de contracciones uterinas y abdominales anormalmente fuertes. Suele pasar en pacientes que son tratadas con prostaglandinas. Puede ser que tengan contracciones. O algunas veces cuando ustedes no tienen una bomba de infusión y una de esas inadvertidamente les va un chorrito de oxitocina, entonces ahí también puede ser. O raramente de la ausencia de sensaciones dolorosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los efectos maternos? Los efectos maternos pueden producir una ruptura uterina porque la mayoría de las veces se relaciona con una taquisistolia, con contracciones, bastantes contracciones, o sea, varias contracciones en 10 minutos, una taquisistolia, o sea, más de 5 contracciones en 10 minutos. Consecuentemente podemos tener un desprendimiento de placenta, ¿verdad? Cuando tenemos un parto muy rápido, podemos tener laceraciones de cervix, vagina, vulva y perineo. Y también por la descompresión brusca del útero, podemos tener una atonía uterina con una consecuente hemorragia postparto. O sea que no es del todo buena también. Y en el recién nacido, ¿qué me va a producir? Las contracciones desordenadas impiden el riego uterino y la oxigenación fetal adecuada. Esto me puede producir meconio o puntajes bajos de Apgar, por ende me va a aumentar la morbimortalidad en el recién nacido. El tratamiento, en el caso de que las pacientes tengan oxitocina, entonces lo que vamos a hacer es interrupción inmediata de cualquier oxitóxico. En el caso de las prostaglandinas es bien difícil porque a veces ya están deshechas, ya no se pueden retirar, ya el efecto ya no lo podemos quitar. Entonces lo que normalmente aquí podemos utilizar es hidratar a la paciente, hidratarla intravenosamente. Y no hay beneficio en el uso de tocolíticos, ¿no? Aquí viene la palabra tocolíticos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las distocias óseas, o sea, de la pelvis ósea, hablando específicamente de desproporción cefalopélvica. Es la detención del trabajo de parto durante más de 4 horas en presencia de contracciones uterinas normales. Entonces, esta se puede producir por una disminución de la capacidad pélvica o una talla excesiva o presentación anómala del feto, una combinación de ambas. Podemos tener estrechez de alguno de los planos de la pelvis, ya sea el del plano de entrada o el estrecho superior, el medio o el de menores dimensiones, el de salida o el estrecho inferior. Podemos tener estrechez en cada uno de estos, pero igual cualquier estrechez de estos me pueden producir distocias óseas, ¿verdad? En la estrechez del plano de entrada, el diámetro anteroposterior es menos de 10 centímetros o un diámetro transversal menos de 12 centímetros.
El diámetro anteroposterior suele determinarse por la medición manual del conjugado obstétrico, que es casi 1.0 centímetros más grande, y hay una estrechez del plano de entrada con un conjugado diagonal menos de 11.5 centímetros. El diámetro biparietal fetal antes del trabajo de parto es en promedio de 9.5 a 9.8 centímetros. Y la estrechez del plano medio produce detención transversa de la cabeza fetal y conduce a una aplicación de un forceps o una cesárea. El plano de la pelvis media inicia desde el borde inferior de la sínfisis del pubis, se dirige hacia las espinas ciáticas o isquiáticas y alcanza el sacro entre la unión entre la cuarta y quinta vértebra sacra. Y una línea transversal que conecta las espinas, vamos a dividir la pelvis media en anterior y en posterior. El diámetro transversal o espinal o interespinoso es de 10.5. El diámetro anteroposterior, que va desde el borde inferior de la sínfisis hasta la unión de S4 a S5, es de 11.5 centímetros. Y el sagital posterior, que es el punto medio de la línea media interespinosa hasta el sacro, hasta la región posterior, es de 5 centímetros. Una estrechez del plano medio es cuando tenemos un diámetro interespinoso más sagital posterior menos de 13.5 centímetros. La sospecha es cuando tenemos un diámetro interespinoso menos de 10 centímetros. Y estrecha es cuando tenemos un diámetro interespinoso menos de 8 centímetros. Las dimensiones del plano de salida, aquí tenemos el diámetro bisquiático o tuberoso interisquial, 8 centímetros o menos, y casi siempre asociado a una estrechez del plano medio. También, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de la capacidad pélvica, esto lo hacemos clínicamente, o sea, hacemos una aproximación clínica de los diámetros de la pelvis, ¿verdad? No, porque no es contraproducente que yo venga y le diga a la paciente, vamos a hacerle una rayos X para ver qué tipo de pelvis tiene. No, nosotros vamos a hacer una aproximación clínica de la capacidad de esta pelvis. Entonces, en el plano de entrada, de la pelvis, vamos a medir el conjugado diagonal. Y en la pelvis media vamos a medir el diámetro interespinoso. Y vamos a medir el diámetro bisquiático en el plano de salida. Esos son los diámetros que nosotros podemos evaluar clínicamente. También podemos tener un arco pélvico reducido, menos de 90 grados. Podemos decir que es una pelvis estrecha. Aquí tenemos estos ángulos de normal, este está bien amplio y este está bien estrecho. Aquí tenemos el caso de que una cabeza fetal no esté encajada, ¿verdad? Que no esté encajada, entonces podemos pensar en que el feto tiene un tamaño excesivo o que hay una disminución en el plano de entrada de la pelvis. También podemos tener las dimensiones fetales, el tamaño fetal, que les comentaba que cuando los fetos son macrosómicos o son muy voluminosos, ¿verdad? En el caso de un feto con hidrops o alguna masa voluminosa, o también fetos que tienen macrocráneo, cabeza grande, la mayoría de las veces secundarias a hidrocefalia. Las posiciones anómalas en la cabeza fetal, que pueden ser por asinclitismo. Si ustedes recuerdan, el asinclitismo es la pérdida del paralelismo de la sutura sagital, ¿verdad? Entonces, en el caso del asinclitismo anterior, la sutura sagital se aproxima más al promontorio del sacro y cuando hacemos el tacto vaginal, lo que vamos a palpar más va a ser el parietal anterior. Y en el asinclitismo posterior, la sutura sagital se aproxima a la región anterior, o sea, del lado de la sínfisis del pubis, y al momento del tacto nosotros lo que vamos a palpar más va a ser el parietal posterior. Y también tenemos las presentaciones occipito posterior, de cara y de frente, también que son posiciones anómalas de la cabeza. Entonces vamos a continuar hablando con la presentación de cara. En la presentación de cara, la cabeza está hiperextendida, y el occipucio entra en contacto con el dorso, el mentón se proyecta hacia el plano de entrada
y es la parte que se presenta. Es el mentón, si ustedes recuerdan, es mi punto guía, es mi punto determinante, es mi punto toconómico en una presentación de cara, ¿verdad? La etiología, son numerosas las causas que favorecen la extensión e impiden la flexión de la cabeza. Estas son algunas etiologías que menciona Williams, hay más todavía. Menciona la prematuridad, las malformaciones fetales, como en el caso de fetos anencefálicos, la pelvis estrecha, los fetos que son grandes, macrosómicos o voluminosos, y menciona la multiparidad. El diagnóstico de una presentación de cara, vamos a hacerlo al momento de hacer el tacto vaginal, palpación del tacto vaginal. Vamos a palpar los malares, aquí se ve pequeñito, los malares, la nariz y la boca. Los malares, la nariz y la boca. A veces, cuando ustedes están comenzando, a veces se les dificulta, ¿verdad? Pero uno toca, cuando uno hace el tacto y uno dice, hey, esto no es cabeza, no es cráneo, ¿verdad? Uno dice, esto está blandito, y entonces usted empieza a tocar y toca un agujerito, dice, ¿será el ano, será la boca? Toca las prominencias malares, dice usted, ¿será esto o serán las tuberosidades isquiáticas? Entonces empieza aquella duda de que si es pélvico, si está de cara. Entonces al principio es un poco difícil determinarlo, pero a medida va avanzando en la práctica ya se le hace más fácil. Entonces, el avance del trabajo de parto está impedido en las variedades mento-posteriores porque la frente choca con la sínfisis, impide la flexión suficiente de la cabeza y muchas pueden tener evolución espontánea hacia la variedad anterior. Y en las presentaciones mento-anteriores, la flexión de la cabeza y el parto vaginal son usuales, cuando está mento anterior. El tratamiento, en ausencia de una pelvis estrecha y con trabajo de parto eficaz, podemos tener un parto vaginal exitoso, pero si hay algún grado de estrechez, entonces se recomienda realizar cesárea. No se intenta la rotación manual o forceps de una mento posterior a una anterior. Ahora tenemos la presentación de frente. La presentación de frente es cuando se presenta la porción de la cabeza que está entre el borde orbitario y la fontanela anterior, o sea, la frente, cuando la frente está en el plano de entrada de la pelvis. Esa es una presentación de frente. Aquí la cabeza ocupa una posición intermedia entre la flexión total en caso de que fuera de occipucio o en la extensión cuando es de cara. En estos casos no hay encajamiento y no hay parto vaginal. A veces nosotros podemos diagnosticar en la palpación abdominal cuando estamos haciendo las maniobras de Leopold. A veces cuando son pacientes flacas podemos palparlo, incluso aquí tocamos el occipucio y el mentón. Pero en el tacto vaginal lo que vamos a palpar es la sutura frontal, la gran fontanela anterior, los bordes orbitarios, los ojos, la raíz de la nariz, pero no vamos a tocar la boca ni el mentón. Eso es en la presentación de frente. Las causas son las mismas que de cara y esta es una presentación inestable que puede terminar en cara o en occipucio y dependiendo de la que termine, entonces así va a ser el pronóstico. El problema de estas es que cuando nosotros va de tocarlas, el interno la toca y dice, ay, yo toco algo raro, viene entonces le dice al R1 que mira que toco aquí raro, luego el R2 y así, entonces ya cuando llega el especialista, ya las estructuras ya están edematizadas, ya puede, en las presentaciones de frente a veces desarrollan un caput aquí en la frente, entonces uno se confunde, o los niños cuando nacen de cara, cuando ustedes vean un niño con una cara hinchada, usted dice, este niño venía de cara, es frecuente cuando entran en trabajo de parto, ¿verdad? Entonces el mecanismo de parto, en una presentación de frente, el trabajo de parto puede ser fácil cuando el feto es pequeño y la pelvis es grande. Le hablábamos del moldeamiento notorio, el capo sucedáneo en la frente que puede imposibilitar la identificación. El pronóstico en las presentaciones de frente transitorias depende de la presentación final. Si persiste de frente, el pronóstico es malo para un parto vaginal. Ahora vamos a hablar de la situación transversa.
La situación transversa es cuando el eje longitudinal del feto es casi perpendicular al de la madre. En estos casos, el hombro suele estar por arriba del plano de entrada, la cabeza ocupa una fosa ilíaca y la pelvis ocupa la otra fosa ilíaca. ¿Cuál es el tratamiento? Dice, el inicio del trabajo de parto es indicación de cesárea, porque recuerden que un feto en situación transversa no sigue un mecanismo del trabajo de parto, no va a seguir un mecanismo de trabajo de parto. Por eso cuando tenemos ya al término un feto en una situación transversa, le vamos a programar su cesárea, porque no va a seguir un mecanismo de trabajo de parto. O sea, va a desarrollar las contracciones, pero no va a ser su mecanismo normal de nacimiento, ¿verdad? ¿De qué va a pasar en estos casos? Que de tantas va a desarrollar las contracciones, luego va a desarrollar, hasta se puede formar un anillo de contracción y posteriormente se puede romper un útero, ¿verdad? Entonces, por eso es indicativo de cesárea. Se puede hacer una versión externa o manipulación abdominal para acomodamiento antes del trabajo de parto si la paciente cumple con algunas características, bueno, que tiene que tener el líquido amniótico normal, que debe tener un peso normal, que no tiene que tener placenta previa, ¿verdad? Está indicado hacer versiones externas. Cuando hay una situación transversa es un indicativo de cesárea con incisión vertical. Menciono la incisión vertical en el útero, porque la incisión que se hace en la pared del abdomen o en la piel no es la misma que se hace en el útero. Normalmente nosotros cuando hacemos la cesárea hacemos esta incisión en el útero, ¿verdad? No se confundan con la incisión de la piel, ¿verdad? Porque yo puedo entrar en la piel con una mediana y al útero siempre tengo que entrar con esta incisión en forma de arco, en forma de sonrisa, ¿verdad? En forma de arco invertido, es la incisión tipo Kerr. Entonces, cuando tenemos un feto en situación transversa como miren, vean, aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos la pelvis del feto. Yo no voy a poder entrar con esta incisión, porque si yo entro con esta incisión aquí, lo que me voy a encontrar es la espaldita del bebé. No lo voy a poder sacar por esta incisión. Entonces, si el feto si el dorso está inferior o está anterior, se recomienda hacer una incisión de este tipo, ¿eh? Una incisión vertical, porque de esta forma, entonces yo puedo entrar, agarrar los piecitos y sacarlo de piecitos, ¿verdad? Pero con esta incisión difícilmente lo voy a sacar, ¿verdad? Entonces, la etiología de una situación transversa es relajación de la pared abdominal, que es más común en las pacientes que son multíparas. Vean, una paridad alta, vean este abdomen, péndulo, miren este abdomen, péndulo. Entonces, en estos casos puede ser común la situación transversa. También un parto prematuro, una placenta previa, una anatomía uterina anómala, el caso de miomas, podemos tener miomas, entonces miomas grandes, eso hace que el feto adopte una situación transversa, el polidramnio, una pelvis estrecha. El diagnóstico, muchas veces, cuando son pacientes flaquitas, lo podemos diagnosticar a simple inspección, porque la altura de fondo uterino no pasa más allá de la cicatriz umbilical, y entonces uno mira el abdomen así como ancho, y dice, parece que está transverso. Y luego confirmamos con la palpación, realizando las maniobras de Leopold. Empezamos con la primera maniobra y no encontramos ningún polo ahí en el fondo. Entonces, si no hay ningún polo en el fondo, en ese momento decimos, es una situación transversa. Y al momento del tacto vaginal, vamos a tocar la parrilla costal, el omóplato, la clavícula y la axila. El mecanismo de trabajo de parto, ya dijimos que imposible el parto vaginal. En estos pacientes hay que programarles cesáreas, porque no es lo mismo hacer una cesárea programada, ya una cesárea electiva, a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, o el transcurso de la mañana, que todo el personal está presente, que todo el mundo está alerta, que ya todos llegan bien bañaditos, bien desayunaditos, bien dormiditos, bien vestiditos, y no venir a hacer una cesárea a las 2, 3 de la mañana cuando solo está el personal del turno. Ya a esa hora el personal ya está acá.
cansado, no es lo mismo, no es lo mismo. Y cuando entramos en una cesárea de urgencia, obviamente hay más riesgos de complicaciones, de lesiones de estructuras, de lesión del útero, de un desgarro del útero. Entonces, por eso mejor se recomienda programar estas cesáreas. La rotura de membranas, cuando hay rotura de membranas en una situación transversa, el hombro se proyecta hacia el interior de la pelvis y se prolapsa el brazo. Pero más que se prolapse el brazo me puede dar chance de irle a hacer una cesárea, pero más que el brazo se puede prolapsar el cordón. Y si se prolapsa el cordón, ya es una urgencia obstétrica y hay que llevar ese cordón, descomprimirlo con los dedos en la vagina para que no se interrumpa el flujo y llevar la cesárea. Usted se va con los dedos en la vagina descomprimiendo el cordón hasta que sacan al bebé. O sea que usted entra al quirófano con los dedos ahí, lo visten a usted también, ¿no? Para descomprimir ese cordón, ¿verdad? Entonces, cuando se prolapsa el cordón, el útero se contrae de forma vigorosa, les decía, se forman anillos de contracción y con el riesgo de que se produzca una ruptura uterina. Y la morbilidad aumenta por el prolapso de cordón y la necesidad de esfuerzos quirúrgicos más complejos, ¿verdad? Lo que les explicaba, ¿verdad? Que uno entra a la carrera y no es lo mismo entrar con tranquilidad, ¿verdad? Por eso es que cuando ya las detectamos, ya al término, hay que programarles una cesárea. Existe esta condición que se llama conduplicato corpore. Esto es cuando la cabeza y el tórax pasan por la cavidad pélvica al mismo tiempo y el feto es doblado sobre sí mismo y es expulsado. Esto ocurre en situaciones transversas desatendidas. O sea, esas pacientes que están allá en las áreas rurales, en los pueblos con partera, que están en situación transversa y están en trabajo de parto, ¿verdad? Y muchas veces se muere el feto, se muere y a veces termina así. También esto es usual que se presente en óvitos que ya tienen varios tiempos porque ya están macerados, entonces el tejido está friable y salen así también. Suele pasar también en fetos que están prematuros, son chiquitos, están en situación transversa y también pueden salir así, ¿verdad? Tenemos la presentación compuesta, que es cuando una extremidad se prolapsa junto con la presentación y ambas llegan de manera simultánea a la pelvis. La causa aquí es la oclusión incompleta del plano de entrada de la pelvis por la cabeza. Puede ser en un polidramio, puede ser en un parto prematuro, ¿verdad? Aquí también en esta imagen se ve la manita que está antes de la cabeza. Esta es la imagen que está en su libro, mire, está antes de la cabeza, aquí se ve. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Vamos a dejar intacta la parte con prolapso. Si prolapsa a un lado de la cabeza, entonces la vamos a vigilar constantemente para ver si se retrae y permite el descenso. Si no se retrae e impide el descenso, se empuja suavemente hacia arriba, ¿verdad? La mayoría de estas presentaciones compuestas evolucionan satisfactoriamente, solo que algunas veces cuando nace al mismo tiempo con la manita, pueden presentar más desgarros vaginales, perineales, ¿verdad? Porque la manita pasa desgarrando todo, lo que pasa con la cabeza y la manita, ¿verdad? La mayoría evoluciona satisfactoriamente. Solo la edición 24 menciona un caso trágico de un recién nacido, ¿verdad? Que tuvo necrosis isquémica del antebrazo y fue necesario amputarle, pero son casos bien aislados. Vamos a hablar un poco de distocia de hombros. Les voy a hacer un pequeño repaso porque estamos hablando de distocia y cuando ustedes hablan de distocia, lo único que se les viene a la mente es la distocia de hombros y paradójicamente en el capítulo 23, creo que es, de Williams, no hablan de distocia de hombros, no la hablan. Entonces les quise hacer un repasito ya que ustedes ahorita cuando vayan a labor y parto, ya van a comenzar a atender partos. Y cada vez que usted entre a un parto, siempre tiene que llevar en la mente la distocia de hombros, porque si bien es cierto, es más común en fetos macrosómicos, también se puede presentar en un feto de peso normal. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Para eso usted tiene que traer a memoria
las maniobras que usted va a realizar para desencajar un hombro, ¿verdad? La distocia de hombros, no hay una definición clara. Algunos hablan de distocia de hombro tomando en cuenta el tiempo que transcurre entre que sale el hombro, o sea, la cabeza y el resto del cuerpo, que normalmente se ha visto que en partos normales, el promedio general en que nace la cabeza y el resto del cuerpo son 24 segundos, en comparación de un feto que presentó distocia de 79 segundos. Entonces, algunos autores dicen que ponen como referencia que si se tarda más de 60 segundos, entonces podemos hablar de una distocia de hombros. O sea que salió la cabeza, pero no salió el resto del cuerpo. Entonces, si se pasan 60 segundos, entonces usted puede hablar de una distocia de hombro. Otros hablan de la necesidad de hacer maniobras para desencajar el hombro. Vaya, póngale que usted dice, usted hace la primera tracción inferior de la cabeza, no sale, hace la otra y no sale. Entonces usted dice, no, voy a esperar 60 segundos, porque si no sale en 60 segundos, entonces es una distocia, dice usted. No, estos son segundos vitales para el recién nacido. Usted no va a empezar a decir, no, espera que pasen 60. Oh, en el momento en que usted encuentra esa oposición cuando hace la tracción inferior, en ese momento usted debe empezar con la primera maniobra. Usted tiene que empezar con la primera. No va a decir, no, voy a esperar 60 segundos, ¿verdad? Entonces, otros hablan de la necesidad de hacer. Yo puedo tener una distocia en los primeros 30 segundos, porque yo hice una maniobra para desencajar ese hombro, ¿verdad? Entonces, hay esa de que la definición de la distocia de hombro, uno en cuanto al tiempo y otro en cuanto a la necesidad de hacer maniobras. Entonces, solo para traerles recuerdo las principales maniobras que vamos a realizar y que ustedes tengan en mente. A mí antiguamente no me interesaba que se supieran los nombres, pero a raíz de que tuve una distocia de hombros y entonces le digo a uno de quinto, la primera maniobra de McRoberts, le digo. Entonces viene el de quinto y sale corriendo, y le digo, McRoberts. Entonces, y según él, McRoberts era el doctor que me iba a venir a ayudar a desencajar el hombro. Y yo decía, no, hombre, ahora sí le voy a preguntar cómo se llaman todas las maniobras, porque en lo que yo le explico, McRoberts, son 5 a 10 segundos vitales para este recién nacido. Entonces, por eso ahora le pregunto el nombre de todas las maniobras. Pero aparte de que los hombres tienen que saberse también, ¿verdad? Entonces, la primera maniobra que tenemos que echar mano es la maniobra de McRoberts, ¿verdad? Ustedes la recuerdan, es cuando nosotros vamos a acercar las piernas hacia el abdomen de la madre en dirección a la cabeza, y esta es la original, la McRoberts original, pero ahora Williams menciona, aparte de la rotación de las extremidades, la flexión de las extremidades inferiores, hacer una presión suprapúbica también. El ayudante hace otra presión suprapúbica. En otra literatura, esta presión suprapúbica la mencionan como otra maniobra aparte, que es la maniobra de Masanti, pero Williams la menciona ahora al mismo tiempo, simultáneo, ¿verdad? Flexiona las piernas y al mismo tiempo hace la presión suprapúbica. Esta maniobra produce una rectificación del sacro en relación con las vértebras lumbares, y hay una rotación de la sínfisis del pubis hacia la cabeza, y también hay una reducción del ángulo de inclinación pélvica, y eso nos puede ayudar a que se desencaje el hombro anterior. Si no me funciona la maniobra de McRoberts, entonces voy a intentar el nacimiento del brazo posterior. Yo voy a introducir mi mano posteriormente y voy a llegar hasta el codito del bebé y recorro, llego a la mano y la llevo por encima de la cara del fetito. Esto puede ser fácil cuando el feto tiene sus manos así, sus bracitos así. Pero si el fetito tiene sus brazos hiperextendidos, esto me va a ser bien difícil. Pero si se puede, podemos intentar el nacimiento del brazo posterior. También podemos hacer la maniobra de Woods, que aquí lo que vamos a hacer es intentar rotar el hombro posterior a 180 grados
para intentar desencajar el hombro anterior, ¿verdad? Lo vamos a rotar, vamos a meter nuestros dedos y vamos a intentar rotar el hombro posterior a 180 grados para poderlo desencajar. También, si no funciona, podemos hacer la maniobra invertida. La maniobra invertida de Wood, que es la de Rubin, que vamos a intentar rotar el hombro anterior. Igual, 180 grados, vamos a intentar rotarlo para ver si de esa manera se puede desencajar. También, después de estos, menciona Williams que podemos hacer la fractura deliberada de la clavícula, ¿verdad? Ustedes pueden hacer caras y decir, ay, no, qué cruento fracturar la clavícula. Sí, suena cruento, pero más cruento es que ese bebé se muera en ese momento. Eso sí es más cruento. Eso de que quiero sacar la cabeza y no sale, el fetito se me va a morir. Esos son segundos, pero súper importantes para el recién nacido. Entonces, una fractura de clavícula va a resolver en una semana en un recién nacido. Pero dice usted, sí, fracturemos de la clavícula. A simple vista pareciera fácil, pero les decía que la mayoría de los fetos que tienen distocia de hombros son gorditos. Entonces, es bien difícil fracturar una clavícula, no es así de fácil, ¿verdad? Pero también se intenta. Mejor fracturar una clavícula a tener un recién nacido muerto, ¿verdad? Porque es horrible tener un recién nacido ahí que no sale el hombro, uno se le viene el mundo encima. Se mencionan otras maniobras más cruentas también, como la sinfisiotomía, o sea, cortar la sinfisis del pollo. Eso no lo he visto, espero nunca ver. También está la maniobra desesperada de Sabanelli. Yo le digo maniobra desesperada porque es regresar la cabeza del feto como había salido, regresarla y luego rechazarla, meterla en la vagina para volverla a regresar al útero. Esto, mire, la regresa como salió y la intenta volver a meter al útero, la mete por la vagina e intenta meter la cabeza por el útero, ¿verdad? Aquí, mire, la rota, la vuelve a poner en una posición, un occipito púbica y la empuja para adentro. Y ya habiéndola empujado, entonces se lleva a cesárea. Pero nunca he visto esto, espero nunca verlo, pero yo digo que cuando ya vamos en ya este niño va a perimortem, ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante actuar así, miren, así, no me voy a dormir, no me voy a decir, pero vamos a esperar los 60 segundos, no, hombre. O a veces que ustedes cuando están empezando a atender parto, a veces les da miedo hacer aquella tracción, ¿verdad? Solo acuérdense, ¿verdad? Acuérdense, usted, si mira que el primer jalón se traba, entonces ya agarre más fuerza para volver a hacerla hasta que salga el hombro, si no, Mark Roberts, o sea, no me vaya a esperar 60 segundos, ¿verdad? Bueno, eso era lo que les traía en general de la distocia de hombros. Y ya para finalizar, vamos a hablar de las complicaciones que se pueden presentar en la distocia. Tenemos las complicaciones maternas. Todas estas complicaciones van relacionadas con el trabajo de parto prolongado, con la prolongación del trabajo de parto. Tenemos la corionionitis, que se relaciona con los múltiples tactos, con la ruptura prolongada de membranas. Tenemos la infección pélvica puerperal secundaria a lo que ya les acabo de decir. Las laceraciones uterinas. En el caso de la histerotomía, cuando hacemos el corte con la cesárea, cuando hacemos el corte en el útero, a veces ese corte se nos puede extender y hacer un desgarro grande del útero, ¿verdad? También esto cuando la cabeza está impactada en la pelvis, cuando ya tenemos aquel feto que ya lleva varios tiempos con dilatación completa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya la cabeza está ahí, la cabeza ya casi que está en más 3. Entonces, aquí casi que vamos a hacer parte de la misma maniobra de Sabanelli, porque cuando yo vaya a hacer esta cesárea, yo no voy a poder introducir mi mano y meterla y llegar hasta el introito, no voy a poder. Entonces, ¿qué me va a hacer un ayudante? Un ayudante me va a rechazar esta presentación, me la va a rechazar, y cuando él ya me la haya rechazado, yo la voy a encontrar ahí arriba, pero tiene que hacer aquella fuerza, porque si no, no la voy a alcanzar.
Entonces, en esos casos también yo puedo tener laceraciones del útero, que se desgarra el útero, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener esas complicaciones. Podemos tener la ruptura uterina, ya habíamos dicho, la ruptura uterina cuando tenemos un trabajo de parto prolongado, también cuando tenemos una situación transversa con trabajo de parto prolongado, los anillos de contracción patológico, el adelgazamiento anormal del segmento uterino inferior, la formación de fístulas, ¿verdad? Que cuando la cabeza está impactada en la vagina, disminuye el riego sanguíneo a ese nivel y posteriormente se pueden formar fístulas tanto rectovaginales como de la vagina a la vejiga. La lesión del piso pélvico y también podemos tener lesión puerperal de los nervios de las extremidades inferiores por compresión externa del nervio peroneal común. Es cuando las pacientes están en esta misma posición con un estribo ahí que está comprimiendo aquí esta área, ¿verdad? Entonces puede tener esa compresión. Esto puede resolver con terapias incluso 6 meses después del parto. Tenemos las complicaciones perinatales, podemos tener una sepsis neonatal, un caput sucedáneo, un moldeamiento, traumatismos mecánicos, lesión de nervios, fracturas y cefalohematomas, y podemos tener también incluso muertes perinatales, ¿verdad? Esas son otras complicaciones. Entonces, esto sería todo en relación a la distocia. Si tienen alguna pregunta, la podemos evacuar en este momento. Si no, vamos a jugar un Kahoot en son de ¿cómo se llama? De repaso.